El padre José Manuel Álvarez es sacerdote católico que transmite mucha paz, que está más cerca de Dios de lo que podemos de creer. Con su hábil mente, inteligencia y con varias paradojas en la maleta, el padre José Manuel es un viajero que embona en varios mundos, inquieto, curioso, amante de la buena comida y del fútbol, pero conectado con lo divino permanentemente e inquieto en comunicarnos las enseñanzas divinas. Este personaje estudia todas las posibilidades de seguir despertando las conciencias, sanarse para poder sanar, aprender para poder guiar y empatizar para lograr de este mundo un lugar más agradable para después transitar a una siguiente vida. Padre, bienvenido a Hablemos aquí y ahora. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Para mí es un gran privilegio estar esta noche contigo en tu podcast. Gracias, Padre. No, pues para nosotros es un gran honor tener a alguien, bueno, en lo personal tan especial para mí, para mi familia. Y pues es la primera vez que está un sacerdote con nosotros, entonces va a ser una conversación bastante interesante, poder conocer un poco más de usted y ver otro lado de cómo se ve el sentido de la vida a través de alguien que tiene un sentido, podríamos decirlo, más divino o espiritual hacia el mundo y hacia las personas. Muy bien, César. No, pues gracias de verdad y gracias por esta oportunidad de poder compartir pues desde mi propia vida religiosa con todos ustedes esta tarde. Padre, antes de iniciar la entrevista, quiero hacerle algunas preguntas personales, donde usted me va a contestar lo primero que se venga a su mente de la manera pues más breve y pues más honesta, con la finalidad de que las personas puedan conocerlo un poco más, quienes lo estén escuchando puedan como entender un poquito más su personalidad, su forma de ser, y quienes lo conocen pues puedan descubrir algo que quizás no conozcan de usted. ¿Le parece? Perfecto. Adelante, César. Padre, si pudiera cambiar una cosa en este mundo, ¿qué sería? Si pudiera cambiar una cosa en este mundo, ¿qué sería? Definitivamente en nuestro tiempo, si pudiera cambiar algo, sería que no fuéramos tan dependientes de la tecnología como lo somos hoy en día. Eso sería lo que podría cambiar. ¿Qué le hace reír? ¿Qué me hace reír? Las cosas simples de la vida. La gracia de humor blanco, los detalles simples. Ok. ¿El peor defecto del ser humano? Que vive toda la vida comparándose con los demás y cree que la felicidad está en la vida de los demás y nunca observa su propia vida y trata de ser feliz por sí mismo. Okay. ¿Cuáles son los tres objetos favoritos? Sus tres objetos favoritos. Mis tres objetos favoritos son definitivamente la liturgia de las horas, que es el libro de oraciones que tenemos los religiosos. Definitivamente me fascina manejar mi coche, es otra cosa que disfruto mucho en la vida, y la música. Ok. Padre, ¿a quién admira? A quien admiro profundamente, a Jesucristo nuestro Señor, eso no hay duda alguna. Si me preguntas en el ámbito humano, espiritual, y definitivamente la figura de San Juan Pablo II en nuestros tiempos. Okay. ¿Cuál es el libro que más lo ha marcado? El libro que más me ha marcado definitivamente, sin duda alguna, es la Biblia, la Sagrada Escritura. Una vez que la conoces, te enamoras, te apasionas, la entiendes, y definitivamente la Biblia. ¿Cuál es la paradoja de la vida que más le ha enseñado? La paradoja de la vida que más me ha enseñado es que la presencia de Dios siempre va a estar en los pequeños detalles, en las cosas más sencillas y simples. A veces buscamos todo demasiado elaborado y la vida es más sencillo que eso. Padre, si nadie lo juzgara, ni usted mismo, ¿qué sería eso que haría? Si nadie me juzgara, ni Dios mismo, ¿qué sería eso que haría, Cesarín? Probablemente dedicarme a la música y al espectáculo. Me fascina esa parte, aunque no canto, pero me gusta mucho como el área de conducción, toda esa parte del entretenimiento. Ok, qué interesante. Si tuviera a Dios frente a usted y pudiera preguntarle algo, ¿qué le preguntaría? Yo creo que por la posición en la que estoy, tengo a Dios constantemente frente a mí, en cada Eucaristía, en cada hora santa, cuando estoy trabajando con la gente.
Yo creo que esa no es una pregunta que me cueste trabajo responder porque es una pregunta que constantemente le hago a Dios y sé que me la responde también constantemente y siempre es de qué manera te puedo servir mejor. ¿Ok? Si pudiera tomarse un café, ¿con quién sería? Puede ser cualquier personaje, famoso, no famoso, de su pasado, del presente o que ya no, o de la historia. Claro, definitivamente, sin duda alguna, me gustaría tomarme un café con el Papa Benedicto XVI, ¿Ok? ¿Por qué, padre? porque es el teólogo más importante que ha tenido la Iglesia en el último siglo. Y no solamente lo decimos los católicos, sino lo reconocen incluso los protestantes, los judíos de otras denominaciones. Es un hombre con una mente extraordinariamente brillante y con una profunda espiritualidad de quien podrías aprender muchísimo. Creo que sería el mejor café que podría tomarme en mi vida. Ok. ¿Cómo le gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Como el hombre que pasó haciendo ante todo la voluntad de Dios. ¿Su lugar feliz? Mi lugar feliz, los momentos de estar con la familia y frente a Jesús sacramentado. Si pudiera elegir cómo morir, ¿cómo sería? Me gustaría morir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer en el ministerio sacerdotal. Me gustaría morir celebrando una misa o me gustaría morir escuchando confesiones o dirigiendo algún momento de oración. De esa manera me gustaría morir. Ok. ¿Cuál es la fuente en la que usted se recarga de energía? Es la oración. ¿El padre José Manuel en una palabra? Padre José Manuel, en una palabra, pues un simple siervo de Dios. Bueno, ya fueron tres, pero ya. Ok, está bien. Padre, pues muchísimas gracias. Estas preguntas fueron quizás como le digo, preguntas que no se esperaba, con la finalidad de conocer un poco más y conocer cosas que quizás no sabíamos de usted. Padre, pues todos en esta vida, pues todos tenemos una historia. Me gustaría que quienes nos escuchan conozcan cuál es su historia. Muy bien. Bueno, mi historia se originó en Tocumbo, Michoacán, donde somos originarios, y comenzó desde que era muy pequeño. Yo tenía aproximadamente como 5 años, cuando fue la primera vez que tuve uso de razón, de que entendía a dónde iba. Y recuerdo que estábamos en la iglesia, precisamente de Tocumbo, en la iglesia antigua, que fue demolida para construir la iglesia actual. Y recuerdo que vi aparecer al padre y llamó mucho mi atención. Y yo me repetí en ese momento que un día quería ser como él. Claro que no sabía en ese momento a lo que estaba diciendo, ¿verdad? Era muy pequeño. Y recuerdo que sentía siempre una pasión muy grande por ir a misa todos los días. Había misa por las tardes, había misa en la mañana y en las tardes, pero siempre por las tardes a mí me gustaba ir mucho a misa de 6 y disfrutaba mucho estar siempre ahí. Yo sé que cualquier otro niño de mi edad hubiera preferido jugar en ese momento, pero a mí me llamaba mucho la atención ir a misa y siempre estaba en misa. Así que mi vida literalmente giró en torno prácticamente a la fe. Fui al colegio católico de ahí de Tocumbo, después con el tiempo, lógicamente, llegó un momento de tomar decisiones importantes, estaba en la secundaria cuando decido irme a la Ciudad de México y la familia decide ayudarme para poder ingresar al seminario, ya que el seminario, como ustedes saben, en México es sumamente costoso para alguien que no tenga recursos, pues es siempre difícil poder pagar colegiaturas. Así que la familia, pues al final de cuentas me ayudó para poder ir al colegio, primero lógico terminar la secundaria y después la preparatoria dentro del colegio. Estaba terminando la filosofía, la cual estudié en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de México. Y después de la filosofía, fui invitado a los Estados Unidos para un programa de estudios en los Estados Unidos, donde nada más iba a aprender inglés, se suponía 6 meses, y terminé quedándome el resto de mi formación. Y aquí me ordené un 12 de junio del 2012, Ok. aquí en la Arquidiócesis de Seattle. Y actualmente sigue ejerciendo su oficio de sacerdote en Seattle. Correcto, sí, sí, mi vocación sacerdotal se sigue desempeñando aquí en Seattle. Padre, pero ¿por qué sacerdote? ¿En qué momento? ¿Cuál fue su punto de donde sintió realmente ese llamado y dijo sacerdote? En esa parte donde vio era muy niño, ¿no? En ese momento para tomar esa decisión, pero
como ese punto de inflexión que cambió su vida y que dijo, mi vocación es ser sacerdote? Claro. Una vez llegado a la Ciudad de México, lógicamente la Ciudad de México llevo cuando era un adolescente, tenía probablemente entre los 13 y 14 años, y es la etapa del descubrimiento del ser humano, la parte hormonal, toda esa parte emocional afectiva. Y recuerdo que mi vocación se puede comparar un poco con la vocación de Jonás. Dios llama a Jonás, Jonás le dice a Dios que sí, pero trata de irse hacia otro lugar. Y yo creo que fue lo mismo conmigo. Dios me había llamado, pero ya cuando llega la adolescencia descubres pues el sexo opuesto, la belleza de las mujeres y un poco de relajo en la vida social, pues hubo un momento en el que sí dudé entrar al seminario definitivamente, pero Dios se encargó nuevamente de regresarme ese llamado poco antes de que yo pudiera entrar a la preparatoria. Así que sí hubo otras opciones, sí contemplé otras opciones. El seminario no fue nunca mi única opción. A mí me interesaban dos cosas, o me interesan todavía hasta la vida, dos cosas. Me apasionan, una era el área política, siempre me ha gustado la política, y otra parte que me ha gustado mucho también es, pues, precisamente los medios de comunicación. Entonces eran dos áreas en las que yo pensaba explorar en dado caso de que no decidiera entrar a la vida religiosa. Ok. Padre, hay una persona que ha sido clave en su historia, que se llama Juan Malfabón. Quisiera saber qué significa él para usted o quién es él para usted. Claro. Juan Malfabón es mi padrino de bautizo. Mis papás trabajaron por mucho tiempo con Juan Malfabón. Los Malfabón tenían un rancho que se llamaba La Joya. Mis papás trabajaron ahí para ellos. Eran los empleados de este lugar. Con el tiempo, mi papá se fue a Estados Unidos, mi mamá se quedó en Tocumbo. Para esto ya me habían bautizado y pasa el tiempo. En una ocasión, un padrino regresa de México. Él tiene su negocio en México, su vida en la Ciudad de México, y regresa a visitar a su papá a Tocumbo, y estaba yo de casualidad ahí porque estaba siempre en la casa de su papá. Les ayudaba a traer mandados, les traía las tortillas, les traía el pollo, la carne, etcétera. Ayudaba en lo que podía. Y ya pues un día llegó, yo tenía aproximadamente, como te digo, 12 13 años, y empezamos a platicar. Le dije que yo quería ser sacerdote, pero lógicamente pues no había recursos suficientes para hacerlo, así que pues mi padrino decidió ayudarme. Me dijo que si me iba a la Ciudad de México con él, pues él podía ayudarme. Al principio el trato era que iba a trabajar y a estudiar a la vez, pero una vez que llegué a la Ciudad de México, pues el trato fue muy diferente. Me tomaron como alguien de la familia completamente, nunca fui a trabajar. Me quedé con ellos en la casa y se hizo cargo de toda mi educación. Entonces definitivamente él fue el que formó el carácter, la persona que soy, las enseñanzas de la vida, la parte paterna que no tenía por haber perdido a mi papá que se dio a Estados Unidos, la vino a cubrir definitivamente él. Así que todas las enseñanzas, la perseverancia en la vida, la responsabilidad, la calidad de persona que soy hoy en día, pues se le debe definitivamente a él. Y mi vocación se le debe definitivamente a él, porque él fue la gran inspiración en mi vida, porque fue él también que con su vida y testimonio de fe pues inspiró mi vocación para dedicarme a esto. Wow, padre, qué impresionante que una persona pueda ser tan importante o cambiar el rumbo de nuestra vida y o sea, que considera que fue el destino, fue Dios, que ya estaba todo acomodado para que usted encontrara en el sacerdocio su propósito de vida. Mira, la Madre Teresa de Calcuta en una ocasión decía en una conferencia que las coincidencias no existen, existen las diosidencias. Es decir, Dios es quien pone a la gente en nuestro camino que necesita estar para que nos ayude a lograr las metas que Dios nos pide en la misión de la vida. Yo considero que fue Dios, definitivamente, no hay otra explicación, porque seamos francos, ¿cuántos de nosotros no tenemos ahijados, incluso familiares? Y definitivamente nunca nos hacemos responsables a ese nivel. Es decir, de llevarte tú a tu ahijado y pagar por su educación, siendo un adolescente, alejarlo de su familia y tomar tú toda la responsabilidad. Creo que eso no cualquiera lo hace. Y solamente alguien inspirado por Dios, con un enorme corazón humano, podría hacer semejante cosa. Padre, es verdad. Padre, es usted un ejemplo para quienes lo conocemos de que definitivamente su sacerdocio ha sido su propósito de vida, es su vocación, porque vemos la pasión en que vive
usted su vida en el sacerdocio, en la vida religiosa, la cual se ha entregado para, ahora sí que para toda la vida. Padre, a veces sentimos, los jóvenes o en lo personal le hablo, a veces sentimos, y más en esta situación de la pandemia, que no tenemos o que no encontramos el rumbo, que no sabemos hacia dónde vamos. Y con todo esto a veces me siento que mi vida está como en pausa, que todo esto que hemos vivido ha como removido lo que yo pensé que era, he modificado un poco como la forma de crear, o he creado mi propia como espiritualidad, me he replanteado todo en lo que creo y me ha costado mucho como encontrarme y llegar a este punto como de equilibrio en el que quizás actualmente me he sentido. Y a veces ponemos mucho la perspectiva de cómo, o nos cuesta como entender un poquito la situación en la que estamos pasando. ¿Cómo encontrar, Padre, el sentido del propósito, o cómo encontrar un propósito más grande que nosotros mismos, más grande que esta pandemia, que nos haga vivir una vida mejor? Muy bien, César. Yo creo que el gran pecado de la humanidad hoy en día, y cuando digo pecado me refiero en el sentido de vida, es que la gente definitivamente ha perdido rumbo y dirección. ¿Y por qué ha perdido rumbo y dirección? Porque es muy triste ver que la realidad de los jóvenes está basada hoy en día en un aparato y determinado por los medios sociales de comunicación, que al final de cuentas terminan imponiendo sobre los jóvenes ideas y mentalidades que muchas veces, en vez de traerles la felicidad, les traen la enorme confusión y lo que escribías hace un rato, ¿no? Les trae la depresión, les trae la soledad. Y la situación es porque los medios de comunicación definitivamente los hemos hecho de una manera en que crean un mundo completamente irreal e inalcanzable. Y yo creo que eso es lo que frustra a la mayoría de gente, porque vive siempre reflejado en lo que los demás hacen o tienen o comen o viajan o visitan. Y yo creo que eso es lo que ha provocado el gran estrés en la juventud actualmente. Y aparte que también han perdido completamente el rumbo, porque pareciera que la juventud hoy en día pues no quisiera esforzarse absolutamente por nada o no tiene interés de esforzarse por nada, no tiene interés de aprender, no tiene interés de trabajar, no tiene interés de progresar en ningún aspecto de la vida. Pareciera que están sumamente cómodos en el área donde están o en el lugar donde están. Y creo que ese ha sido el gran pecado hoy en día que tienen los jóvenes. Y por eso cuesta tanto trabajo. Yo creo que esta pandemia agudizó más esta Ujú. situación, porque esta pandemia lo que vino fue a crear un aislamiento. Y aquí fue donde por primera vez todo el mundo se vio solo y por primera vez se tenía que demostrar si eras capaz de existir como una persona solitaria. Hemos demandado mucho esa parte y exigimos que se respete nuestra privacidad, nuestras decisiones, etcétera. Pero pues ahora tuvimos un tiempo extraordinario durante todo un año para poder trabajar en esa área y pareciera que se volvió todo lo contrario. La gente no sabía qué hacer con su tiempo libre, la gente no sabía qué hacer consigo mismo y creo que eso es lo que ha venido a crear toda esta confusión que hoy en día estamos viendo. Yo creo que es porque la pandemia hizo que por primera vez todos nos viéramos en el espejo y nos viéramos frente a frente con nosotros mismos. Y la verdad creo que a muchos no nos gusta la persona que somos o la persona en la que nos estamos convirtiendo. Y eso crea también muchísima frustración en la vida de una persona. Padre, yo le quiero preguntar, ¿cuál es este propósito como humanidad que tenemos en esta vida? Correcto. Yo creo que el propósito, primero, para poder encontrar un propósito en la vida, lo que la gente tiene que entender es que debes de dejar de vivir en las expectativas, debes de colocar los pies en la tierra y plantearte exactamente qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te apasiona. Y la única manera de encontrar qué es lo que quieres hacer y qué es lo que te apasiona, bueno, ya te dije, dejar de vivir en las expectativas, ¿eh? Pero yo creo que ese es el gran problema de la humanidad hoy en día, que vivimos en las expectativas. Por ejemplo, la gente vive en la expectativa de lo que yo quisiera tener, de lo que yo pudiera tener, de lo que yo pudiera viajar, de lo que yo pudiera aportar, de cómo físicamente me podría ver. Y siempre es en la expectativa, siempre crean expectativas y la mayoría de veces esas expectativas son inalcanzables e imposibles de lograr. Y eso lógicamente va a crear una enorme desilusión en la vida de la persona y por estar viendo las expectativas, eso impide que la persona definitivamente se enfoque verdaderamente en lo que está llamado a hacer en esta vida. Cada vez que me preguntan, padre, pero es que ¿cuál es mi propósito en la vida? Bueno, para responder cuál es tu propósito en la vida, lo primero que tienes que hacer es
silenciar tu vida, silenciar tu mente, silenciar tu ser, colocarte en la presencia de Dios, hacer momentos de oración, preguntarle a Dios directamente en esos momentos de oración que te muestre el camino a través de las personas o las situaciones que debes de seguir y después descubrir qué es lo que verdaderamente te apasiona en la vida, qué es lo que quieres hacer en la vida. El otro problema es que nosotros cuando decimos que queremos hacer algo en la vida o queremos un propósito en la vida, muchas veces ese propósito que estamos buscando realizar es un propósito que ya nos han prefigurado o nos han dicho que tiene que ser, pero no nos hemos preguntado qué es verdaderamente lo que queremos hacer, qué es lo que verdaderamente nos apasiona. Hace un rato me hacías una pregunta interesante, César. Me decías, padre, si nadie lo juzgara, ¿qué es lo que usted quisiera hacer? Yo creo que ese es el gran problema de nuestra humanidad, que vive demasiado pendiente de los juicios. Y los juicios no son otra cosa sino ataduras, y son ataduras muy difíciles de romper. Y son ataduras que nos impiden volar, son ataduras que nos impiden caminar, porque de nuevo siempre creemos que nuestra decisión de la misión en esta vida tiene que ser lo que haga feliz a los demás, pero no lo que te haga felizmente a ti. Y si una persona, aún dentro de la vida religiosa, no descubre esta parte de su vida, que lo que verdaderamente la apasiona es Dios, que lo que verdaderamente la apasiona es la vocación, que lo que verdaderamente la apasiona es estar con la gente, servir a la gente, entonces esta persona va a vivir una vida completamente frustrada. Así que debes de ponerte a pensar en esa perspectiva. Entonces yo creo que la respuesta aquí, César, sería bájense a la tierra, coloquen los pies otra vez en la tierra y dejen de vivir en las expectativas de Es esta cierto, vida. padre, porque todos estamos como en esta búsqueda, ahora sí que chicos y grandes, adultos, adolescentes, y al final cuando tienes un poco de conciencia, comienzas a comenzar a buscar pues la felicidad y esta búsqueda de tener un profundo sentido de la vida. En estos momentos, padre, que han sido tan complicados para toda la humanidad, nos hemos dado cuenta de lo necesario que es crear una vida espiritual. No importa cuál sea tu religión o cuál sea tu creencia, lo importante es que entendemos que es la importancia de trabajar con nuestro espíritu. ¿Cómo, padre, se puede crear, para quien nos escucha, una vida espiritual, independientemente de su creencia? Bueno, yo creo que todos concordamos en que más allá de nosotros y nuestra capacidad humana existe un bien superior, que en este caso es Dios, al final de cuentas. Y la única manera de establecer pues una vida espiritual es a través del diálogo con este ser, que es el ser que ha creado todo, que es el ser que posee todo, que es el dador de la vida. Y mientras no aprendas la manera de comunicarte con Dios, va a ser sumamente imposible que puedas encontrar tu misión dentro de la vida. Y mira, no te lo digo yo, si uno lee los libros de escritores que se declaran ateos o que se declaran protestantes o que tienen cualquier otra denominación, todos concluyen al final de cuentas que para que tenga sentido la vida tienes que tener una buena relación con el ser superior, que en este caso es Dios. Y si quieres un caso más concreto, por ejemplo, Bill Gates, el multimillonario, que definitivamente es de aquí de Seattle, en una entrevista que le hacían precisamente en la parte espiritual, le preguntaban a él que si él creía en Dios y decía, claro que creo en Dios. Les preguntaban que se considera una persona religiosa. Él respondía que tendríamos que comenzar por definir que era una persona religiosa, que si era una persona que establecía un diálogo con el ser superior, entonces sí era una persona religiosa. Entonces yo creo que ese debe ser el sentido, porque muchas veces creo que encapsulamos este término de la parte espiritual y decimos que eso es algo que le corresponde exclusivamente a los religiosos y no. La parte espiritual o religiosa nos corresponde absolutamente a todos, independientemente de la vida que estés viviendo y la situación en la que Padre, estés ¿qué es viviendo. mejor, ahora que te toca este tema, qué es mejor, ser religioso o ser espiritual? Bueno, es que ninguno de los dos, o sea, no puedes tú decir que eres espiritual y no eres religioso, no puedes decir que eres religioso y no eres espiritual. En el momento que tú te colocas en meditación y en búsqueda de un diálogo con un ser superior a ti, ya estás siendo religioso con un sentido espiritual. Recuerda que la espiritualidad no está desconectada bajo ninguna circunstancia sobre la vida religiosa. La religiosidad es el acto que conlleva la vida espiritual. Entonces no puedes distinguir uno del otro. Yo sé que en México, sobre todo en México, no aquí en Estados Unidos, pero en México está muy fuerte esta corriente
de buscar entes espirituales y se declaran. En una ocasión me acuerdo que estaba, déjame decir dónde estaba. Estaba en un hospital precisamente en México y platicando con una enfermera, me vio que traía el cuello romano, que es lo que nos distingue como sacerdotes, que es el traje negro con el pequeño collarín blanco que nos colocamos en la parte frontal del cuello. Y recuerdo que me pregunta ella que si era sacerdote, le dije que sí, le dije que sí era católica, me dijo que no, que ella era espiritual. Le dije, a ver, entonces espérame, pues ¿cómo que eres espiritual? Entonces yo qué soy, ¿vende mangos o vende tacos o qué rollo? Si te estoy diciendo que soy padre, ¿verdad? Católico, por supuesto. No puedes decir que eres espiritual pero no eres religioso, que eres religioso o no eres espiritual. Creo que ambos están Ok, conectados entiendo. plenamente. Padre, usted mencionaba las redes sociales y quizás todos los jóvenes nos encontramos tan metidos en las redes sociales y a veces yo veo a toda esa gente y me incluyo a veces que estamos buscando como darle un sentido a nuestra vida a través de las redes sociales. ¿Es una búsqueda equivocada? Completamente. Mira, es que las redes sociales tienen un problema. Cuando se originan las redes sociales se ven originado para un fin concreto y el fin concreto pues era informar, el fin concreto era mantenernos conectados, ¿verdad? Pero desafortunadamente el uso que como seres humanos le hemos dado ya a las redes sociales es que las redes sociales han terminado acercándonos a los que están lejos y alejándonos de los que están cerca. Y creo que ese es el gran problema, porque nos están volviendo seres completamente antisociales, aunque sonaría como una contradicción, porque decimos, oye, pero yo uso los medios sociales de comunicación, sí, pero te estás comunicando a través de un aparato, esta es una comunicación interpersonal y también es una comunicación completamente fría, porque no está la presencia humana del diálogo, del abrazo, de la conversación, del verse físicamente. Pues yo creo que lo que la gente hace desafortunadamente a través de los medios sociales de comunicación es que busca la aprobación y cree que los números de likes, de corazoncitos, de emojis, tú nómbralo, creen que eso le coloca valor a la persona o lo hace más importante. Hay un dato muy curioso que hoy en día, perdón, no un dato, sino un título o un nombre que hoy en día se ponen que se llaman influencers y dicen, bueno, es que yo ahora ya soy un influencer. A ver, espérame, gente que no ha madurado, gente que no sabe ni qué está haciendo en la vida, ni qué función tiene en la vida, pero según ella o él ya se consideran influencers simple y sencillamente porque tienen a 20,000 likes o 100,000 likes o seguidores que al final de cuentas, créeme lo que te digo, no van a dar, les va a importar absolutamente nada que hagas o dejes de hacer. Porque te aseguro, César, que si alguien depende de los medios sociales de comunicación, supongamos ahorita que tú tienes 100,000 seguidores en Instagram, y Cesarín te arrestan por cualquier circunstancia que haya sido, yo te aseguro que de tus 100,000 seguidores, la mayoría, sin temor a equivocarme, el 99.9% no va a hacer Claro. absolutamente nada por ti, por raro que esto parezca. Entonces yo creo que hemos creado un medio de satisfacción emocional y afectivo completamente digitalizado y a la vez también falso, porque no es real bajo ninguna circunstancia. Y creo que ahí viene la gran frustración de todo el mundo hoy en día, especialmente los jóvenes de este Sí, último cada siglo. vez comienza a crear como dice usted, esta frustración de que la gente quiere seguir patrones a veces casi imposibles, porque lo que vemos en las redes, el 90% de lo que vemos es ficticio, no es real. Y mucha gente piensa que es real y tratan como de imitar y son cosas, la verdad, a veces bastante imposibles y es cuando comienza esta frustración y comienza toda esta ansiedad y comienza todos estos vacíos emocionales que comienzan a generarse entre los jóvenes. Pero Déjame darte un ejemplo bien concreto, César, y sí, creo que esto va a ayudar a mucha gente a la que nos está oyendo. Yo creo que te ha pasado a ti, o le ha pasado a alguien de los que nos está oyendo, o les va a pasar, si no es que no les ha pasado todavía. Pero, por ejemplo, cuando subes algo a Instagram o subes algo a cualquier medio social de comunicación y a la gente le gusta y te dicen, oh, te extrañamos, tengo ganas de verte, ojalá nos podamos ver pronto, bla, bla. Se concreta el momento de verte, estás en el lugar donde está la persona que te dijo que tenía ganas de verte, que ojalá vinieras, que nos saludaras, etcétera. Y cuando tratas de concertar un momento para encontrarse, muchas veces nunca aparecen o resulta que están ocupados. Entonces, sí. si me entiendes, quedamos desafortunadamente en la parte donde tengo que sonar Ujú, cool y bonito en el ujú. post que acabas de poner, pero es algo que no me interesa porque tú como persona en realidad no me interesas.
Y prueba de ello es que cuando tratas de verte con la persona, muchas de las veces la persona no está disponible o no tiene ganas de verte. Yo creo que eso es lo más cruel de los medios sociales de comunicación, que te hacen creer una amistad o una situación que es completamente, pues, ficticia o Claro, falsa en esta tienes situación. cientos o miles de amistades en Facebook y realmente cuántos de esos son tus verdaderos amigos, contados con la mano, ¿no? Es real, padre. Ujú, Padre, ¿cuál es definitivamente. finalmente el propósito de la vida en general? O sea, más allá de nuestro propósito personal, finalmente el propósito de la vida, de la existencia, de los seres sensibles, de los seres humanos. ¿Cuál es este propósito? Ya, yo creo que esa es la gran pregunta del millón de dólares, especialmente en nuestra generación actualmente, que no encuentran el propósito ni sentido en la vida. Pero solamente yo quisiera centrarlo desde la perspectiva de la fe, porque, insisto, no se puede desprender la vida del ser humano sin la fe. Y sé que algunos estarán en desacuerdo conmigo, pero pues a las pruebas me remito, como dicen ustedes en México, ¿ok? Es casi imposible que podamos desprender la felicidad de nuestra vida alejada de la fe. Yo sé que podemos argumentar y debatir muchísimas cosas sobre la perspectiva de las religiones y de la fe, pero aquí este no es el punto de discusión. Aquí el punto de discusión es la fe como instrumento para realizarme como persona y darle objetivo a mi vida como ayuda. Y la fe es lo que determina absolutamente todo. Tú dices ahorita qué es lo que puede darle sentido a mi vida o qué es lo que va a tener sentido en mi vida o cómo puedo encontrar el sentido en mi vida. Jesús centraliza muy básicamente el sentido de la vida. Y te lo voy a dar finalmente para que Ujú. terminemos y lo entendamos de esta forma. Si dentro de tu sentido de la vida o lo que buscas hacer en la vida no está encontrar ese sentido en el servicio a los demás y en el amor a los demás y en la ayuda a los demás, estás condenado al fracaso y a la infelicidad y a la insatisfacción permanente. Toda la persona que trata de satisfacerse a sí misma simplemente en un estilo de vida hedonista, en el cual solo busca el placer por el placer y la propia satisfacción, vivirá su vida eternamente fracasada e insatisfecha. Para que nuestra vida, dentro de lo que quieras hacer, tenga sentido, este tiene que ponerse siempre al servicio de los demás. Y es que nuestra vida Ujú. debería ser un servicio a los demás, no en el sentido de esclavos, sino en el sentido de querer ayudar a los demás con cada una de las cosas que realizamos. Si no entendemos este sentido de la vida, nunca vamos a poder encontrar la misión a la que estamos llamados en Wow, esta vida. padre, sí, tiene mucha razón y tiene mucho sentido en esto que dice, porque en podcasts anteriores yo hablaba de esto, de que de tus objetivos y tus metas siempre tenían que tener, siempre tenían que estar con la finalidad de servir a los demás, al final de cuentas, porque eso te da como esa realización personal, el poder decir que lo que estás haciendo puede ayudar o contribuir a la sociedad o mejorar o cambiar la vida de los demás. Padre, Así para es. concluir ya esta conversación, antes de despedirnos, ¿podría decirles como sacerdote católico a todos aquellos allá afuera que han perdido a un ser querido, que han perdido el trabajo, que han perdido hasta cierto punto la tranquilidad o que han perdido hasta la estabilidad económica de sus vidas? ¿Qué usted les podría decir? Claro. Primero que nada, que ante la adversidad no podemos perder nunca la esperanza. La adversidad es parte de la esencia de la vida. La adversidad siempre va a estar presente en nuestra vida, hagamos lo que hagamos. El problema no es la adversidad, el problema es cómo respondemos ante la adversidad. La adversidad siempre va a tener un sentido negativo o formativo en nuestra vida. Negativo si solamente dejas que invada tu vida, te sientes a llorar por lo que te ha pasado y no trates de levantarte. Yo creo que aquí es donde entra ya ese ejemplo tan trillado de cuando estabas aprendiendo a andar en bicicleta. Cuando estabas aprendiendo a andar en bicicleta, parte del aprendizaje fueron las caídas, el rasparte las rodillas, las manos y quizás hasta la cara, y quizás romperte un hueso, pero nunca te detuvo, te volvías a levantar, y aún con las rodillas ardiendo, con el rostro ardiendo porque te habías lastimado, seguías tratando hasta que lograste vencer a la bicicleta y lograste montarte en la bicicleta. Aún ya entrando en la bicicleta y siendo todo un experto en la bicicleta, muchas veces te caíste o te vas a caer, pero te vuelves a levantar. La adversidad en la vida es exactamente lo mismo. Lamentablemente muchos han muerto por esta pandemia. Muchos nos hemos infectado con esta pandemia. A muchas personas les ha quedado secuelas de esta pandemia. Muchas personas, como bien decías, han perdido negocios, han perdido estabilidad, trabajo, etcétera.
Pero, César, mientras no se pierda la vida, no se puede ganar muchísimo. Mira, los que ya han muerto, pues ahora se encuentran durmiendo en el sueño eterno. Para los que tenemos fe, sabemos que la muerte no es nuestro fin. La muerte simplemente es el proceso que transforma nuestra vida hacia una vida mejor. Eso es lo que los que tenemos fe. Pero aún los que no tienen fe y sin tener fe, deben de entender esto porque es la realidad. Mira, los que ya se han ido simplemente se han adelantado. Yo sé que hemos escuchado esta frase muchas veces, pero es que esa es la realidad de la vida. Y lamentablemente nos enfocamos en la muerte como una tragedia, como si los que nos quedamos no fuéramos a morir algún día. No, la muerte se tiene que ver como un acontecimiento donde los que ya se han ido a dormir simplemente se han adelantado y el resto vamos detrás de ellos. Nuestra fe no está en la muerte, sino en la esperanza de la resurrección, desde la perspectiva de la fe. Entonces, cuando venga la adversidad como la que acabamos de pasar, pues simplemente aprender de los fracasos que nos presente la vida, levantarnos de nuevo y seguir caminando, que te repito, mientras tengamos vida, todo lo demás se puede alcanzar y cualquier otra meta de lo que se Es haya cierto, perdido padre, y se podrá tomar esa recuperar algún día. adversidad que hemos pasado como trampolín, ¿no? Para impulsarnos y salir adelante. ¿Y qué mensaje, padre, en esta conversación y cuántas lecciones de vida nos ha dado de entender realmente y que usted desenmascaró el sentido de la vida y nos hizo entender un poco cuál es el verdadero propósito de la vida y no el propósito que la sociedad o que las redes sociales o los medios de comunicación nos hacen como ver como el propósito de vida, hacia dónde tenemos que ir, sino cuál es verdaderamente y naturalmente el sentido de nuestra existencia y de nuestra vida y para así pues tener como un vivir mejor y vivir más motivados y vivir más felices y más satisfechos con nosotros mismos en este tiempo terrenal que tenemos de vida. Y padre, para concluir esta conversación, ¿algún último Correcto, mensaje César. que usted les quiera decir a las personas que mayormente son jóvenes que me escuchan a través de este podcast, que les quiera decir antes de despedirnos? Sí, claro, César. Yo creo que más que decirles, yo quisiera exhortarlos primero a que observen su entorno, a que salgan de la zona tan cómoda que ya han creado en sus propias casas, en sus propios cuartos, que vean lo que hay allá afuera, que exploren, que descubran, que conozcan nuevas amistades, que conozcan nueva gente, que dialoguen con personas, no a través de un teléfono, no a través de Instagram, no a través de Snapchat, no a través de ningún medio social de comunicación, sino de manera personal. Yo creo que el gran fracaso de nuestra vida y de las generaciones que viene va a ser precisamente las relaciones interpersonales y eso va a ser un precio muy alto que vamos a pagar. De hecho, había un artículo muy interesante que salió aquí hace unos meses atrás, me parece, si no recuerdo mal, creo que era de New York Times, donde decía, nuestros hijos están muriendo en sus cuartos. Y era una nota pues bastante escalofriante porque la mayoría de adolescentes hoy en día no son capaces de comunicarse fuera de los teléfonos o fuera de los cuartos, dependen directamente de los teléfonos, no son capaces de socializar con otra persona, no pueden estar de frente con otra persona, les cuesta mucho trabajo. Yo creo que eso es algo que se está perdiendo demasiado y eso es lo que va a llevar a la gente a que no puede entender definitivamente su misión en la vida. Así que mi exhortación sería, primero que nada, que salgan de esa zona de confort, que busquen qué hacer allá afuera, eh, que traten de socializar de una manera diferente, pero ante todo, que traten de mantener una buena relación con Dios, Es independientemente cierto, tu padre, idea o crear concepto ese que tú vínculo tengas de Él. espiritual y tratar de vivir siempre con esa conexión con lo divino para no perdernos en lo terrenal. Muchas gracias, padre. Y antes de irnos, padre, las personas que lo Correcto. escuchan, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Dónde lo pueden contactar? Bueno, yo estoy en las redes, bueno, he hablado tanto en las redes sociales, también uso las redes sociales. Yo creo que yo le doy gracias a Dios que pertenezco a esa generación privilegiada que tuvo la oportunidad de no tener absolutamente ningún medio social de comunicación a tener todos los medios sociales de comunicación, que podemos fácilmente comparar el parteaguas de la vida con la tecnología. Yo estoy en Instagram, estoy como José M. Álvarez y también estoy en Facebook, igual que en Snapchat. En Snapchat creo que estoy como FR Álvarez y en cualquiera de esos medios pueden encontrarme.
regularmente estoy en Seattle, en la parroquia de la Sagrada Familia, que eso es aquí cerca del centro de la ciudad de Seattle. Muchísimas Y gracias, aquí padre. Le estamos para lo agradezco que su podamos tiempo y sus ayudarles. minutos y este mensaje y sus lecciones de vida tan importantes que nos ha dado en esta conversación tan profunda, los temas que hemos llegado. Muy bien, César, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y ojalá que pues esta conversación que hemos tenido definitivamente les ayude a fortalecer su vida y sobre todo pues también que les ayude a Muchas poder gracias, padre. encontrar Pues ese esto sentido que están fue buscando con Hablemos la aquí vida. ahora con el padre José Manuel Álvarez.